Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo del 19 al 26. Santiago 1, del 19 al 26. Hemos venido estudiando el libro de Santiago. Yo no se lo dije como tal, pero si usted recuerda, hemos venido todo el capítulo 1 estudiándolo verso a verso. Pero he metido o he tomado otros estudios, otras enseñanzas en medio del libro de Santiago, porque no me gusta hacerlo monótono. Recuerda usted que terminamos después de varios meses el libro de la carta a los Filipenses, que fue de gran bendición, le estudiamos verso a verso, y es la manera como nosotros realmente podemos aprender acerca de la Escritura. Estamos aquí para conocer realmente a nuestro Señor. Estamos haciendo algo similar en Santiago, pero bueno, que el Señor sea quien nos dirija. Y dice lo siguiente, ¿ya lo tiene ahí? Si no trae Biblia, mire, aquí está en la pantalla, y vamos a ver qué dice Santiago. Sígame ahí con su vista. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, dice, pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, escucha bien, iglesia, dice: recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22, muy conocido. Dice: pero ser hacedores de la palabra. ¿Qué dice, iglesia? Ser hacedores de la palabra. Amén, gloria a Dios. Dice: y no tan solamente oidores. Engañaos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Dice el versículo 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué dice? Bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, dice, y no refrena su lengua, pone aquí un ejemplo Santiago, sino que engaña su corazón, dice, la religión de tal es vana. Amén. Inclina tu rostro y acompáñame a hacer una oración para poner ese tiempo en manos de Dios. Padre, en esta mañana, Dios, una vez más estamos aquí para exponer, Señor, tu palabra, Dios. No es palabra de hombres, sino tu palabra. Eres tú, Señor, quien nos está hablando, Dios, quien está buscando, Señor, hacernos crecer en el Evangelio, que entendamos, Señor Padre Celestial, qué es lo que tú quieres de nuestras vidas, cómo es que tenemos que obrar y actuar, Dios. Y esto definitivamente produce en nosotros madurez y crecimiento, Dios. Hoy nos despojamos, Señor, como dice este texto, de toda malicia, de toda maldad, de toda inmundicia, Dios, y prestamos oídos a tu palabra, porque no queremos ser solamente oidores, sino hacedores de la misma, Dios. Sé tú nuestro guía, Dios. Sé tú quien nos dirige en esta mañana, que tu Espíritu Santo, Dios, gobierne nuestros corazones, Padre, de principio a fin, Señor, para que tu palabra pueda quedar sellada en cada uno de nosotros, Padre. A ti sea toda la gloria y la honra, no a nosotros, Dios, no al hombre, Dios, sino a ti, que eres el único digno de recibir alabanza y adoración. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a poner atención, pues, iglesia. Entonces, este versículo que acabamos de leer en el libro de Santiago y que vamos a estudiar el día de hoy, esta porción de versículos, corresponden a la parte final del capítulo 1 del libro de Santiago. Amén. Entonces, si es la parte final, comenzamos en el versículo 1 y ahora estamos acá en el versículo 26. Y en el versículo 19, velo ahí en tu Biblia y vamos a ponerlo aquí en la pantalla, Santiago 1:19, dice: por esto, mis amados hermanos. Amén. Y cuando nosotros encontramos, ya les había señalado esto, un por esto en la Escritura, cuando nosotros encontramos un por lo demás en la Escritura, tenemos que hacer un alto, iglesia. ¿Para qué? Para revisar lo que está en los versículos anteriores a lo que está por decir en esta ocasión Santiago. Esto se llama contexto. Tenemos que mirar el contexto del texto que estamos leyendo y dice: por lo tanto, o por esto, mis amados hermanos. Y en el contexto que ya vimos semanas atrás, Santiago nos exhortaba ¿a qué? A soportar las pruebas. ¿Recuerda esto, iglesia? Los que estuvieron aquí. Nos exhortaba también ¿a qué, iglesia? A soportar las tentaciones.
Pero nos decía, soporta las tentaciones, las pruebas, pero ponía una palabra que es muy importante y decía, con paciencia. Amén. Así es como tenemos que sobrepasar o sobrellevar las pruebas que muchas veces es Dios quien nos las pone, ¿sí? Y las tentaciones que es Satanás quien las pone delante de nosotros. ¿Por qué? Decía Santiago también, si decía la Escritura también, que Dios no tienta a nadie. Amén. Él no tienta, pero sí prueba nuestras vidas. Amén. Amén, iglesia. ¿Está dormido que ya se durmió? Ok, entonces, iglesia, Él nos decía que con paciencia lo hiciéramos y señalaba también que cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia, dice Santiago. ¿Qué quiere decir esto? Cuando de nuestra propia voluntad, por nuestros propios deseos, somos atraídos a esa tentación y a través de esto consumamos el pecado, ¿sí? Eso es lo que sucede en nuestras vidas. Y decía también Santiago, entonces, no erréis, dice. ¿Y qué quiere decir esto? No se equivoquen, no se dejen engañar. Y mira, para terminar este contexto, dice, porque Él, refiriéndose al Señor, porque Él de su voluntad y a través de su palabra, dice Santiago, nos ha hecho nacer de nuevos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos nacido de nuevos al Evangelio? ¿Cuántos somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Gloria a Dios. Y ahí es donde entramos a nuestro estudio del día de hoy. Dice Santiago, pues por lo anteriormente dicho, por todo esto que yo les hablé en los versículos anteriores, tengan cuidado, dice, de ser engañados. Pero sobre todo, ¿sí? Dice lo siguiente, sobre todo recuerden que la palabra de Dios es la que nos ha hecho nacer de nuevo. Y esa es la verdad, iglesia. Es la palabra de Dios la que nos hace nacer de nuevo. Y dice ahora sí, versículo 19, por esto, porque la palabra de Dios nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Y cómo es alguien que ha nacido nuevamente? Alguien que obedece a Dios, alguien que ha dejado su antigua manera de vivir para vivir ahora en el nuevo hombre, espiritualmente hablando, en el cual hemos nacido, en Cristo Jesús. Y entonces sí dice Santiago, por esto mis amados hermanos, porque ustedes ya son nuevas criaturas, ustedes ya conocen la verdad que nos hace libres, dice, todo hombre sea que pronto para oír, versículo 19, tardo para hablar y tardo para airarse. Amén, iglesia. Dice Santiago, por eso mis amados hermanos, sean rápidos, ¿para qué? Para escuchar. Dice, sean lentos, ¿para qué? Para hablar. Y sobre todo, sean lentos para enojarse. Eso es airarse, enojarse. El versículo 19 dice, todo hombre. No está hablando nada más de nosotros, los cristianos, los creyentes. Lo ideal y lo correcto es que todo hombre debiera de poner su mirada en el Señor y prestar oído cuando a alguien se le acerca a hablarle del Evangelio. De los que han evangelizado, que han estado por ahí a veces en las calles, oye, de repente tú estás ahí diciéndole a la persona y muchos no quieren escuchar el mensaje de salvación. Apenas saben que algo de Dios, y es más, a veces ni el folleto te dejan entregar. Y dice aquí, no solo nosotros, sino dice, todo hombre dice. Con más razón nosotros como creyentes, iglesia, deberíamos de apresurarnos a escuchar la palabra de Dios. Como cristianos deberíamos apresurarnos a escuchar el consejo de Dios, porque esa es la palabra de Dios. Quiero que entiendas esto, es el consejo de Dios. Es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. No hay otra manera. Es a través de la Escritura, quizás la oración donde tú puedes relacionarte, este medio de gracia hermoso que el Señor nos dejó, que es, o otros le llaman no solamente medios de gracia, disciplinas espirituales, hábitos espirituales, tiene muchos nombres eso. Pero es ese medio de gracia, es la palabra de Dios la que nos permite conocer la voluntad de Dios. Deberíamos pues como cristianos prestar nuestro oído constantemente a la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo haces si tú no te congregas? Pero ¿cómo lo haces si tú no te relacionas con el pueblo de Cristo, con los hermanos en la fe? Pero ¿cómo lo haces si tú no pasas tiempo de oración con el Señor? Pero ¿cómo te relacionas con Dios si tú no lees la palabra constantemente? No hay otra manera, iglesia. Todo hombre debería de estar dispuesto a oír y escuchar la palabra de Dios. Cuan más nosotros, como te lo digo, como creyentes, como cristianos, y muchas veces nos sucede así. Muchas veces dejamos las cosas de Dios al último.
Muchas veces dejamos el estudio de la palabra de Dios en nuestros hogares, en nuestras casas, al último. Primero voy a hacer esto, mira, primero voy a lavar la ropa, el sábado voy a levantar a lavar la ropa, y luego voy a ir al mandado, y luego voy a ir con mi mamá, y luego voy a llevar al niño acá, y luego me voy a ir al Simaco y a galerías a comprar mis cosas. Primero pensamos todo y nunca decimos lo primero que voy a hacer, es levantarme a orar y a leer la palabra de Dios para ver cuál es el consejo que Él tiene que darme. Y eso sucede constantemente en nosotros, cuando deberíamos estar prestos a escuchar el consejo. Y no solo eso, iglesia, lo más valioso de la palabra de Dios, el consejo de Dios, está en la corrección, está en la amonestación que Dios hace hacia nuestras vidas. Porque esto que está diciendo Santiago, dice, sean prontos para oír. De cierta manera, aunque es una invitación, es una afirmación, también es una confrontación en nuestras vidas. Porque ¿cuántos somos prontos para oír? Oh, hermano, sí, miren cómo estamos atentos ahorita escuchando el mensaje de Dios. Sí, hermano, pero no se trata de eso. Más adelante Santiago nos va a decir que no solamente se trata de prestar tu oído. Dice, sean hacedores de la palabra. Amén, pero no me quiero adelantar. Muy bien, iglesia. Entonces, estamos ahí en la palabra de Dios, iglesia, porque al final de cuentas, esta es la que nos va a ayudar a permanecer en la voluntad de Dios. Si tú no conoces qué es lo que quiere Dios, si tú no conoces qué es lo que demanda Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Mira, ve prácticamente y rápidamente a tu trabajo, al colegio, a donde quiera que estés. Si tú no sabes lo que quiere el patrón que hagas, ¿cómo lo vas a hacer? Si tú no sabes lo que el maestro y no escuchas la instrucción o no hay instrucción de tu maestro para hacer una tarea, ¿cómo la vas a hacer? No. Lo mismo sucede en el Evangelio. Si tú no conoces la instrucción de Dios, como hoy Santiago nos la está dando, ¿cómo le vamos a hacer? Por eso es importante, y por eso comienza Santiago esta parte diciendo, pongan oído a lo que les está diciendo el Señor. Yo te digo, iglesia, el que tenga oídos, oiga lo que el Señor está hablando en esta mañana. Nos está diciendo, necesitan poner atención en escuchar lo que yo tengo que decir. Dejen de hablar tanto ustedes, porque nos la pasamos hablando nosotros y no dejamos y no escuchamos el que realmente tenemos que escuchar, que es a nuestro Señor. Amén. En el Evangelio de Marcos, no lo busques, dice y señala esto, y me llamó la atención, dice, mirar lo que oís, mirar lo que oís. Pongan atención, es lo que está diciendo, en lo que escuchan. Pongan atención en lo que escuchan. Pero si está la música que me gusta, ahí estamos a todo lo que da, hasta le subimos en la casa, nos ponemos a limpiar la casa y estamos ahí moviendo los pies. Y a la hora que llegas tú al culto y te dicen, oye, pues hoy puedes danzar con libertad, el único que está saltando es el gordito que está predicando y cantando. Pero hay libertad en la casa de Dios, y dice, mirad lo que oís. Y cuando dice mirar lo que oís, date cuenta que utiliza dos sentidos humanos. Utiliza la vista y el oído. No nada más te dice escucha, no, te dice pon mucha atención en lo que tú estás oyendo. Es algo que tú puedes mirar y palpar. Esa es la palabra de Dios. Ten cuidado, dice, lo que oyes. Según el versículo anterior a nuestro texto bíblico base, el versículo 19, en el versículo 18 dice Santiago lo siguiente. Ponle en la pantalla, por favor, computadora, Santiago 1:18. Santiago 1:18, ahí está. Wow. Dígame Dios, ¿estás poniendo atención? Qué bueno, gloria a Dios. Dice, es que Él, por su voluntad, nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. Esto es el Evangelio. Esto es lo que nos está diciendo antes. Y luego es cuando entra, por tanto, como ustedes han nacido de nuevo, y es lo que te explicaba al principio, entonces ustedes, dice, sean prontos para oír. Amén. Y lo que tienen que oír es precisamente lo que está diciendo el versículo anterior, que es que la palabra de verdad. Dice, sean prontos para oír la palabra de verdad, iglesia. ¿Qué ha sido qué? Implantada. ¿Qué ha sido qué? Depositada. ¿Qué ha sido qué? Sembrada, dice Santiago en el versículo 21. Míralo ahí, Santiago 1:21. Lo que puede hacer esa palabra que ha sido sembrada, que ha sido plantada, que ha sido depositada y que ha sido implantada. Dice, la cual puede ¿qué? Salvar vuestra alma. Si hay algo que puede salvar vuestra alma, es la palabra de Dios. Cuando tú te conviertes, sí, efectivamente, tú eres sellado por el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo permanece ahí. Recordaba la enseñanza pasada que hablábamos, el Espíritu Santo puedes haberlo recibido, pero si está apagado, pues no va a poder obrar en ti. Decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, aviva el Espíritu que está en ti. Y la manera de vivirlo es relacionándonos con Dios. Y aquí el Señor nos está diciendo, bueno, esa palabra puede salvar nuestras almas. La palabra de Dios puede salvar nuestras almas.
Porque iglesia, a Dios lo que más le interesa o lo que menos le interesa para empezar es lo terrenal. ¿Cuántas veces no buscamos a Dios por lo terrenal? Porque tenemos un problema aquí. El 99% de las veces nos acercamos a Dios porque tenemos una necesidad. Pero déjame decirte algo que va a escucharse duro y muchos no lo quieren entender así, porque hay lugares donde te predican otras cosas que no sé de dónde las sacaron. Y cuando la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, cuando todos los apóstoles, cuando los seguidores de Cristo predicaban una verdad, soporta, sostente en medio de la tentación, vas a tener aflicción, toma tu cruz y sígueme a mí con Jesucristo. Todo esto, iglesia. Y aquí a Jesús lo que menos le importa es lo terrenal. Aún así, las bendiciones que tenemos en lo terrenal nos las ha dado Dios. Entonces no podemos decir que Dios no está en control ni nos ha bendecido en lo terrenal, pero no es su prioridad. Su prioridad no es sanarte, iglesia. Su prioridad no es prosperarte, no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios para su iglesia es la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es la salvación, eso es lo que le importa a Dios. No pierdas de vista esto. Muchos se van de la iglesia porque quieren ir a oír que les digan algo que no es esto. Pero no, iglesia, aquí no va a ser así, ya lo sabes. Esa es la verdad. Ahora, que Dios puede obrar en misericordia y amor sobre tu vida, sanarte, prosperarte, claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Y lo sigue haciendo. Y día a día que tú te paras y pones un pie debajo de tu cama y volteas y ves a la fiera, digo, y volteas y ves a tu esposa ahí al lado, y de repente dices tu Señor, gracias Dios. Gracias a Dios, Señor, porque hoy puedo estar un día más en pie. Es lo que Dios hace. Pero la prioridad de Dios es la salvación de nuestras almas. Y el Evangelio es lo que te predica, la salvación de tu alma. No te predica la prosperidad. Esto dice que bienaventurado. Sí, hermano, pero ya viste lo que hay detrás de cada una de las bienaventuranzas del Señor. Hay condiciones que pone Dios para que tú puedas alcanzar esas bendiciones. Amén. Dice Santiago, por eso sean prontos para oír y tardos para hablar. Esto es, lentos para hablar, iglesia. Se refiere a ser cuidadosos en nuestras conversaciones. Dice, sean cuidadosos en lo que van a decir. Se refiere a tomar tiempo, escucha, para pensar. Se refiere a tomar tiempo para reflexionar sobre lo que ¿qué vamos a decir? Sobre lo que vamos a hablar, iglesia. Amén. Pero pareciera en muchas ocasiones que hacemos al revés las cosas. ¿Sí o no? Dígame si no. Nos encanta hablar. Y espérese, mire, espérese, déjeme, me pongo así, porque nos encanta hablar. Pareciera que hacemos al revés las cosas. Dice Santiago, sé tardo para hablar. Pues a nosotros nos encanta hablar. No nos gusta escuchar. Hay muy pocas personas que tienen la cualidad y la capacidad, el don de escuchar a las personas sin decir nada. Yo no puedo estar escuchando porque me empiezan a brotar las ideas y ya estoy hablando, interponiéndome en la plática. Es algo que el Señor tiene que cambiar en mi vida. Y dice aquí Santiago, tú tienes que ser pronto para oír y tardo para hablar, y lo estamos haciendo. ¿Y qué no te digo con enojarte? Somos prontísimos, muy prontos para enojarnos. Nos enojamos con mucha facilidad. ¿Sabes algo? Nuestro Dios es sabio. Mira, hazle así. Hazle así. Gracias, hermano. Gracias a los otros. Y luego hágale así. Y luego hágale 1, 2. Dios es sabio. Nos dio 2 oídos, iglesia. ¿Por qué no nos puso uno aquí? No sé, digo, era el diseño de Dios, fue así como estamos, pero nos dio 2 oídos. ¿Por qué? Porque Él es sabio. Y nos dio que, hermano, mira, hágale así. Y usted, hermano, cállese la hermana. Y luego cierre la boca y que se mueva. No, Dios nos dio una lengua, una boca. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Porque a Dios lo que le importa es que escuchemos lo que Él tiene que decirnos. Y todo esto que estamos hablando está en relación al Evangelio, a la palabra de Dios, que ha sido implantada en nuestros corazones, que es la que nos ha hecho nacer de nuevo, dice Santiago. El Señor nos dio una sola boca, porque si no, imagínense, al Señor lo que le importa, y le importa más que escuchemos lo que Él tiene que decirnos, que lo que nosotros tenemos que decir, que muchas veces está fuera de la voluntad de Dios. No es casualidad, iglesia, que en la Escritura encontremos, miren que bastante, acerca y bastante material, relacionado con ¿qué? Con la lengua. Y tenemos versículos completos y textos completos que hablan acerca de la lengua. No es casualidad, iglesia.
Dios sabe de qué pie cojeamos, pero bueno, de qué lengua cojeamos. Dios nos conoce perfectamente. Hay muchas referencias. Santiago, en el capítulo 3, que un día llegaremos a este capítulo, nos habla en específico. Si tú lo ves ahí en el capítulo 3 en tu casa, velo. Nos habla en específico acerca de la lengua. Y mira, aunque no es el tema central en este momento, Santiago empieza a introducir este tema como un problema dentro de las iglesias, dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo, en general de las personas, el problema de la lengua. Y yo voy a poner dos textos aquí de nuestro archivo, que tú no tienes ahí, que están en la Nueva Traducción Viviente, el libro de Proverbios, nada más para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, de la importancia de saber oír y ser tardos para hablar. Y mira lo que dice Proverbios 13:3. Mira lo que dice, y dice: los que controlan su lengua, ¿qué? Tendrán larga vida. Nos habla de controlar la lengua. Pero fíjate lo que dice después del punto y coma: al abrir la boca pueden arruinarlo todo. A ver, hermano, mire que usted nada más basta con ir tantito y hacer una introspección en su vida, y dígame usted cuántas veces no hemos arruinado un buen momento o algo en nuestra casa, en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestra esposa. ¿Por qué, iglesia? Porque hemos abierto la boca de más. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no nos peleamos? ¿Qué es lo primero cuál es el arma más poderosa que tenemos en el primer momento? La lengua. Que es más peligrosa que una pistola. Que es capaz de lastimar y herir, no solamente lo físico. Una pistola te entra, te sale, te puede morir, sí, mata tu cuerpo, pero la lengua puede matarte el alma. Qué tremendo, iglesia. Mira lo que dice Proverbios 10:19, el que sigue, dice: hablar demasiado conduce, fíjate lo que conduce, al pecado. Nuestra boca nos hace pecar muchas veces, ¿sí o no? O dígame alguien aquí que nunca haya contado una mentira. Levante la mano a alguien que no haya contado una mentira. ¿Puede haber un santo aquí, hermano, usted? No, hermano. Uso porque está al lado y está peligrosa la cosa, ¿no? Por eso puso la bolsa ahí en medio, como diciendo, no, aquí separaditos, por lo que va a hablar el hermano. No, hermano, pero es la verdad. ¿Cuántas cosas no hemos dicho? Esto estoy hablando de un ejemplo. La mentira es muy clásica. Nuestra lengua dice muchas mentiras, nos lleva al pecado. Y luego dice después del punto: sé prudente y mantén la boca cerrada. La prudencia, iglesia, es un fruto del Espíritu de Dios. Hermano, pero es que no dice ahí en la palabra esa del fruto, ya les he dicho. El fruto del Espíritu, o dígame usted si la honestidad, que no está definido en Gálatas como fruto del Espíritu, no es fruto del Espíritu. Claro que sí. Todo lo bueno que hay en nosotros es fruto y es resultado de la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Entonces, iglesia, la prudencia es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando no hay en nosotros fruto, cuando el Espíritu está apagado, el Espíritu no está obrando, el dominio propio no existe, y al no haber un dominio propio no podemos controlar nuestra lengua, etcétera, etcétera, y etcétera. Amén. Dice en el versículo 19: de hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Esto quiere decir, debes de saber cuándo tienes que hablar y qué es lo que tienes que hablar. La pregunta de todos los domingos, ¿no? Se dice la semana: ¿cuántos de nuestros conflictos, cuántas de nuestras diferencias no tienen que ver ahora directamente con la lengua? Dígame usted si no. ¿En cuántos problemas no nos meteríamos si supiéramos frenar nuestra lengua al hablar? Porque ya estamos ahí, ya te dijo algo la señora y luego estás ahí con ganas de responderle y mira que no nos podemos contener. Creo que la gran mayoría de nuestros problemas son resultado muchas veces del poder de nuestra lengua. Son resultado muchas veces de lo que es capaz de hacer nuestra lengua. Una lengua que muchas veces es imprudente al hablar. Y eso es por qué, iglesia, porque no estamos siendo dirigidos y gobernados por el Espíritu de Dios. ¿Recuerdas una de las características principales de ser un hijo de Dios? Son guiados por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo no te guía, no hay dominio propio en ti. Entonces tu lengua está suelta completamente. ¿Amén? ¿O no amén? El apagamiento, como yo le dije, que es una palabra yo creo que no existe, ¿verdad? Pero a mí me gusta. El apagamiento del Espíritu o la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, iglesia, produce la falta de dominio propio. Por consiguiente, no podemos frenar y no podemos actuar conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice el versículo 1:26 en Santiago. Nos vamos a brincar tantito. Vaya al versículo 26, Santiago 1:26. Lo vamos a poner en la pantalla, hijo, del archivo, que es otra versión, pero síguelo ahí en la Reina Valera. Y yo te la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mira cómo dice ahí:
Dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, dice, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Esto en resumidas cuentas, es decir, ¿para qué decimos? ¿Sí? El decir que somos cristianos no sirve de nada si no somos capaces de qué, hermanos, de esforzarnos para ejecutar lo que Dios nos dice, de esforzarnos para hacer la voluntad de Dios. Pero ese esfuerzo tiene que ir acompañado de algo, de la presencia del Espíritu Santo, porque el que pone en nosotros el querer y el hacer por su perfecta voluntad es Dios, es el Espíritu de Dios. En nuestras fuerzas todo lo que Dios nos pida va a ser imposible, porque nuestra fuerza está en tendencia a lo carnal, a lo físico, a lo que podemos hacer nosotros, a las capacidades humanas que tenemos, pero lo espiritual no. Y el dominio propio es algo espiritual más allá. Tú puedes refrenar, sí. A lo mejor tú puedes decir, pues en estas cosas, pero final de cuentas, si el Espíritu de Dios no está obrando en ti, va a ser muy difícil que ante una situación realmente que te incomode y te moleste, no puedas no airarte, no puedas no enojarte. Entonces no sirve de nada decir si somos cristianos si no ejecutamos lo que dice el Señor. En este caso dice, sé prudente al hablar. Sé prudente al hablar. Por eso, iglesia, pongamos cuidado, tengamos en cuenta el consejo de Dios cuando nosotros vayamos a hablar, cuando nosotros vayamos a decir, porque a veces pasa, oiga, dígame usted si no también, que vamos a decir algo, es que voy a decir, y lo que voy a decir es la verdad, ¿verdad? También tenemos que tener cuidado al hablar. También tenemos que tener cuidado para hablar correctamente lo que vamos a decir, porque a veces pensamos que por decir la verdad, o a veces pensamos también que por decir lo que está en la palabra de Dios lo podemos decir como sea. Tenemos que tener prudencia al hablar. Si no, el Señor no nos estuviera poniendo esto. Tenemos que ser prudentes cuando nosotros vamos a hablar incluso la verdad. No te estoy diciendo que cambien las escrituras, no. Pero Dios nos corrige con amor. Tenemos que también nosotros hablar con amor. Y eso no quiere decir que no digamos la verdad que está en la palabra de Dios. Amén. Mira, iglesia, la palabra, lo que es prudencia, ¿sí? Al hablar, es parte de la enseñanza que Santiago nos está dejando como una característica de un hombre, escúchalo bien, que ha nacido de nuevo. Si tú realmente has nacido de nuevo y eres una criatura en Cristo, lo más probable es que deba de existir algo de prudencia en ti. Porque el Espíritu de Dios está en ti. El problema es que dices tú, no, hermano, es que yo no soy prudente al hablar. Bueno, es que algo está pasando, que tú no estás alimentando la semilla, el Espíritu de Dios que fue sembrado en ti, y no está viendo una madurez, no está creciendo, no está viendo fruto, y por eso sigue, y por eso no hay dominio propio, y sigues hablando con falta de prudencia. Tenemos que relacionarnos con Dios. No consiste nada más en recibir al Espíritu Santo y listo, te lo he dicho varias veces. Ya tengo el Espíritu. Hay dos ocasiones, mira, ya te lo repito para que nos quede claro. O no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida porque no hubo una conversión genuina. Esa es una posibilidad, la más triste, la más lamentable. Revisa tu vida si realmente te has convertido a Cristo, ¿sí? Pero si tú dices, Señor, yo realmente te acepté en mi corazón, yo sé que tú vives y reinas en mi corazón, yo quiero hacer tu voluntad, batallo, sigo pecando, fallo, pero me levanto, me entristezco porque no quiero fallarte, me arrepiento de mis pecados y sigo adelante y busco de tu presencia. Perfecto, tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, pero también puede estar en tu vida y puede estar, como muchos de nosotros a veces, ¿verdad? Dormidos cuando está predicando el hermano, ¿verdad? Dormido, puede estar entristecido, puede estar carente, desnutrido. Por eso la palabra también nos habla de una llenura del Espíritu, y la llenura del Espíritu solo puede ser a través de relacionarnos con Dios. Amén. Entonces puede ser lo que esté pasando. Dice el versículo 26, dice, si alguien se cree religioso pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Qué tremendo, iglesia. Son ejemplos que pone aquí. Si hemos nacido de nuevo, iglesia, debe de haber en nosotros y debe de estar en nosotros el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Alimentarlo. ¿Para qué? Para poder dominar nuestra lengua. ¿Ok? Dice, es tardo para irarse. Es otra característica de un hombre que ha nacido para Cristo. Lo que quiere decir, sé lento para enojarte. Es lento para enojarse. Sé tardo para irarte. Esto no quiere decir que, a ver, salte, que te dé el aire. Vea que te dé el aire. Pero yo creo que muchas veces así sucede. No quiere decir eso, pero así sucede, ¿sí o no?
A veces cuando está uno así que le explota la cabeza de algo, que está enojado, molesto, ¿qué le dice a uno a la persona? ¿Sabes qué? Mira, salte un ratito aquí afuera, vete a dar una vuelta, allá que te dé el aire y luego regresas para que se te baje el enojo. Airarse es ser lento para enojarse. Amén, iglesia. Muy bien. Por lo general pasa al revés. Somos tardos para oír y rápidos para qué? Para hablar. Y rápidos, muy, muy rápidos para enojarse. ¿Sí o no? Digo, tenemos que hacer, como les digo, la palabra de Dios nos confronta. Esto está en el contexto de la palabra de Dios, iglesia. De una palabra que ha sido implantada en nuestros corazones. Entonces, lo más probable es que seamos tardos para hablar y tardos para enojarnos cuando la palabra de Dios ha sido implantada en nuestros corazones y nosotros le estamos alimentando. ¿Ven? Estamos alimentando nuestro espíritu a través de la palabra de Dios. Por eso más adelante Santiago nos dice, ¿qué nos dice? Lo que te decía, que no seamos solamente ¿qué? Oidores, sino seamos hacedores. Mira, las enseñanzas de Santiago son muy parecidas. Todo lo que es del libro de Santiago se le compara mucho con el libro de Proverbios, porque sus enseñanzas son muy prácticas y lo hacen muy similar al libro de Proverbios. Y te voy a poner un ejemplo nada más. Proverbios 16:32, hijo, en la pantalla, no lo busques, Nueva Versión Internacional. Recuerda esto que le dije también, a veces satanizamos las versiones, pero es cierto, la Nueva Versión Internacional tiene algunas fallas, tiene algunas carencias en algunos textos, ¿sí? Aquellos que lo hemos visto repetidas ocasiones hemos encontrado algunas fallas, los estudiosos también, pero no quiere decir que todo esté mal. Hay textos que nos pueden servir para entenderlo de mejor manera. Y dice aquí, más vale ser paciente que valiente, dice el libro de Proverbios. Y Santiago nos dice en la enseñanza pasada, que algunos a lo mejor no la escucharon, que otros sí, nos estaba diciendo que seamos ¿qué? Pacientes para qué? Para enfrentar la tentación, para enfrentar las pruebas. Sé paciente. Y el libro de Proverbios nos dice, este es un ejemplo nada más de varios que hay, sé paciente en vez de valiente, o más que valiente. Y luego dice, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y Santiago ahorita nos está hablando de ser prudentes, y la prudencia solamente puede ser parte del dominio y resultado del dominio propio al hablar. ¿Ok? Entonces es muy parecido el libro de Proverbios. Las enseñanzas de Santiago son muy prácticas y muy aplicables a nuestras vidas. Por eso, hermanos, este libro es muy importante para nosotros. Es muy común incluso que nos enojemos entre nosotros, ¿verdad? Entre los cristianos. Dígame usted si no. A veces nos molestamos entre los hermanos. Pues es más común enojarnos con las personas que no tienen a Cristo, pero a veces hasta nos enojamos y nos molestamos con Dios. ¿Usted no se ha enojado y se ha enfadado con Dios alguna vez? A lo mejor cuando no tenía una enseñanza correcta, nos enojábamos por Dios porque no respondía a nuestras oraciones, porque no había sanado a mi hermano, porque no me había prosperado, porque no me daba un trabajo, y estamos enojados con el Señor. Y Santiago nos dice en el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ve lo que dice el versículo 20, Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo podemos estar enojados? ¿Cómo podemos obrar conforme a la justicia de Dios si estamos enojados? Esto es en palabras sencillas, porque cuando el hombre está irado, porque cuando el hombre está enojado, no puede actuar conforme a qué, iglesia, a la voluntad de Dios. No puede hablar conforme a la rectitud con la que obra Dios, o con la que obraría o tendrá que obrar un hijo de Dios. Dime tú no, ¿sí o no? Cuando tú estás enojado, ¿puedes obrar correctamente? No, iglesia. Cuando estamos enojados, ¿puedes obedecer a Dios? Estás enojado. ¿Puedes obedecer a tu papá cuando te enojas? Los hijos se enojan con los papás. ¿Puedes obedecer a tu esposo, mujer sujeta a la voluntad de Dios? ¿Puedes obedecer a tu esposo cuando estás enojado con él? No. Puedes actuar, puedes obrar, puedes hablar, mucho menos puedes pensar conforme a la voluntad de Dios cuando tú estás enojado. ¿Sí o no? Nuestra carne se revela a la voluntad de Dios, sale esa parte carnal en nosotros y se revela al gobierno de Dios, al dominio de Dios. Pero Santiago, iglesia, nos dice algo muy importante, y esto yo quiero que tú pongas atención. Santiago nos dice qué es lo que tenemos que hacer. En el versículo 21, véalo por favor ahí, Reina Valera, versículo 21, mire lo que nos dice Santiago. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, por lo cual,
¿Recuerdas que cuando hablamos de por lo tanto, por lo anterior, por lo cual, tenemos que revisar lo anterior? ¿Qué nos estaba diciendo anteriormente? Por lo cual, si estamos enojados, no podemos obrar conforme a la justicia de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, y escucha bien y subraya esto, y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Eso es lo que tenemos que hacer. Tú tienes que recibir con mansedumbre la palabra que ha sido implantada. Tú tienes que recibir con humildad. Mira, dice Santiago, por cuanto somos sometidos, rebobinando todo, somos sometidos a las tentaciones, por cuanto tenemos que enfrentar el pecado por nuestra concupiscencia, por cuanto somos tardos para oír y prontos para hablar y para enojarnos. Entonces dice Santiago, recibe pues lo que te estoy diciendo el día de hoy, iglesia. El mensaje del día de hoy que nos está diciendo Santiago es, recibe lo que te estoy diciendo. ¿Qué es? Sé tardo para enojarte. Presta oído a mi palabra, a mi consejo, lo que te estoy diciendo. Sé prudente al hablar. Nos está diciendo claramente Santiago a través de eso. Recibe con mansedumbre. Esto es con docilidad. Esto es en sumisión, en humildad, la palabra de Dios. Reconociendo que hay alguien que realmente es sabio, todopoderoso, que es nuestro Dios, y que si hay alguien que realmente puede aconsejarnos para vivir nuestra vida correctamente, es el Señor, y lo hace a través de su palabra, hermanos. Porque su palabra, dice Santiago, tiene poder para salvar nuestras almas. Tú tienes que prestar, tú tienes que recibir con mansedumbre el mensaje de Dios. El mensaje que hoy nos está diciendo el Señor es ese. Recibe mi palabra. Todo lo que está en la palabra es para ti. Dice, desecha, despójate. Deja de seguir revolcándote en el lodo. Deja de seguir revolcándote en la suciedad que el mundo tiene para nosotros. Y dice en la Nueva Traducción Viviente así, fíjate bien. Así que quita de tu vida todo lo malo y sucio. Ponlo por favor en la pantalla. Ya lo tiene Santiago ahí, dice. Y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en su corazón, porque tiene el poder para salvar tu alma. O sea, ¿has recibido la palabra? Muy bien. Hermano, mira, cuando tú recibes a Cristo, eres sellado con el Espíritu de la promesa. Pero realmente cuando tú te conviertes, es cuando tú por fe empiezas a creer en lo que es el Evangelio. O sea, tú no has recibido la palabra de Dios. Entonces, oye, yo he aceptado a Cristo. Tú lo aceptas hasta el momento que recibes la palabra de Dios. Tú llegas a la iglesia y yo no te digo, vente de aquí como muchas veces, pásale al frente, a ver, con tus labios confiesa que el Señor es tu, se arrepiente de tus pecados, listo, ya eres un santo y ya eres cristiano. No, te he dicho algo. Sí, no basta con nada más decirlo, hay que obrar en él. Entonces tú realmente recibes la salvación en el momento que tú aceptas a Cristo, y los actos de fe que hacemos en el nombre del Señor son los que nos llevan a realmente decir somos hijos de Dios. Entonces, iglesia, aquí cuando tú recibes y se recibe con mansedumbre, cuando tú ya sabes, bueno, yo ya decidí estar aquí en Cristo, ahora recibe la palabra. Cuando tú vienes por primera vez, tú tienes que recibir la palabra con humildad. Aún ahorita, después de muchos años en el Evangelio, tenemos que tener la humildad, los que tenemos años en el Evangelio, de aceptar el Evangelio. Dice, hermano, pero yo tengo 22 años en el Evangelio y lo he aceptado y estoy escuchando, vengo todos los domingos. Sí, hermano, pero dice Santiago que no seas solo oidor, sino obrador. Lo que demuestra que realmente eres hijo de Dios es lo que tú haces realmente, es que obedeces la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo, recíbela, está bien, con humildad. Y eso quiere decir también, y ponte a obrar en ella. Recibirla con humildad no es nada más escucharla. Por eso hace primero este paréntesis Santiago, nos habla de ser prontos para oír, tardos para hablar, y luego posterior a esto nos habla de la palabra, que la recibamos, ha sido implantada, y posteriormente nos dice, pero ahora habla. Son las tres fases que podemos ver en esta enseñanza. Amén. Ok, hermanos. Entonces reciben con docilidad la palabra. Y cuando nosotros recibimos esa palabra, no es recíbela y ya, listo. Vas a empezar a obrar con dominio propio en tu vida, porque el Espíritu Santo está en ti. No, hermano, tú tienes que regar esa semilla. Tú tienes que alimentar esa semilla.
Tú tienes que, hermanos, fertilizar esa semilla. ¿Para qué? Para que pueda brotar primero, para que pueda romperse y brotar. Es la palabra de Dios. Y pueda que, hermanos, crecer, y pueda que madurar, y cuando ya esté madura pueda dar fruto. Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra. No basta con que el Señor la haya sembrado en tu corazón. Si tú no trabajas la palabra de Dios, si tú no obras y obedeces la palabra de Dios, va a crecer. La semilla se va a quedar allá abajo de la tierra, nunca va a brotar. Quítate la vestimenta del pecado. Comprométete, dice Santiago, con el Evangelio, que es para salvación. Y esto me recuerda mucho. Busca en la Escritura Efesios 4, 22, 24. Efesios 4, 22 al 24. Te voy a dar un tiempo, búscalo por favor. Mira lo que dice. Ese es el Evangelio. De repente digo, no sé, ¿quién se le ocurrió inventarse otras cosas? Dice, en cuanto a la manera, en la pasada manera de vivir, fíjate bien, ahí está la pantalla. Efesios, ¿qué te dije? Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice que despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo mismo nos dice Santiago. Desecha toda inmundicia, desecha toda maldad. Y luego dice aquí en Efesios, nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego dice, y vestidos del hombre nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tanto Pablo como Santiago nos hablan, iglesia, de una necesidad. Y esa necesidad es la de despojarnos. Esa necesidad es la de desecharnos, hermanos, de dejar atrás toda nuestra vida descontrolada fuera de la voluntad de Dios, toda inmundicia, dice Santiago, al viejo hombre, dice Pablo. Y solo es posible mediante la palabra de Dios, que ha sido implantada en nuestros corazones y que tienes que aceptar. Dios está diciendo, deja de vivir de la manera que estás viviendo. Deja de vivir en la concupiscencia, porque eso te lleva al pecado, y comprométete con Dios y empieza a hacer mi voluntad. Busca Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Déjame te digo algo, una palabra que no tiene versículos no sirve de nada. Toda predicación debe estar sustentada, y entre más versículos tengamos, es mejor. Colosenses 3:8. Ya está aquí también en la pantalla. Dice, pero ahora dejar también, fíjate, vosotros todas estas cosas. ¿Y qué dice que vamos a dejar? Ira. Y luego dice ¿qué? Enojo, malicia, blasfemia. Y luego al final dice, palabras deshonestas, ¿de dónde? De vuestra boca. No es Santiago el que está diciendo estas palabras, pero es literalmente lo mismo que Santiago nos está diciendo. Este es el Evangelio, iglesia. Escúchalo, es el Evangelio que nos confronta con nuestro pecado. Santiago habla de lo mismo, tardos para hablar, tardo para enojarte. Pablo dice, deja ira y enojo, despojaos, dice Timoteo, dice Santiago, despojaos de toda inmundicia. No es casualidad, iglesia, que tanto Pablo, no es casualidad que Santiago, no es casualidad que Pedro, aunque no está aquí, lo hemos visto, coincidan en esto. Por mencionar solo algunos seguidores de Cristo, coincidan en sus enseñanzas. ¿Sabes por qué no es casualidad? ¿Sí sabes o no? ¿Por qué? ¿Por qué no es casualidad? Porque fueron inspirados por Dios, iglesia. No están hablando de su voluntad, no están hablando sus ideas, están hablando lo que escucharon del Señor y lo que el Señor inspiró en sus vidas, porque la palabra de Dios es de inspiración divina, no es de hombres. ¿Por qué coinciden en sus enseñanzas? Por eso, yo no sé dónde a alguien se le ocurrió un día hablar del Evangelio de la prosperidad, hablar del Evangelio de sanidades y todo este tipo de cosas, y explotarlo de la manera equivocada y errónea. Cuando el Evangelio de verdad nos confronta con nuestro pecado, nos habla de santidad. Todos los apóstoles hablan de lo mismo. La Escritura está llena de esto. Yo no sé a quién se le ocurrió corromper, prostituir el Evangelio. Esa es la verdad, iglesia. Tenemos que poner atención, dice, prestemos oído, tengamos cuidado con lo que escuchamos. Pero estamos todos emocionados porque, mira, ven aquí, pacta ahorita y el Señor te va a prosperar y te va a bendecir, te va a dar un trabajo. Y estamos vendiendo, malbaratando y malgastando el Evangelio que es para salvación.
Y el evangelio que es para salvación, ya te lo dije, es el evangelio que te confronta y te habla del infierno y te habla del pecado. Hermanos, dejemos de jugar. Tenemos que poner nuestras barbas a remojar con lo que nos está diciendo Santiago hoy. Pongan oído, por favor. Dejen de hablar tantas cosas y mejor pongan atención a lo que yo tengo que decirles. No es casualidad, iglesia, como te digo. Lo primero es que recibamos la palabra de Dios. Si tú la has recibido, ve por favor al versículo 22 y 25, Santiago 22 y 25, capítulo 1, del 22 al 25. Voy para el final con esto. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 1, 22 al 25. Lo traemos en el archivo, por favor, pónmelo ahí, en la Nueva Traducción Viviente. Usted búsquelo ahí en la Reina Valera. Puede poner atención también acá si así lo decide. Santiago 1, 22 al 25, dice lo siguiente. Dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, me gusta porque nos ayuda a entender claramente lo que quiere decir el Señor. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios. Esto en la Reina Valera es que no seamos nada más oidores de la palabra de Dios. Dice, tienen que ponerla en práctica. Dice en la Reina Valera, sean hacedores. Y aquí dice, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Lo segundo, después de obedecer, de escuchar la palabra de Dios, es, y dice Santiago, no solo escuchen lo que dice el Señor, sino pongan en práctica lo que está diciendo su palabra. La enseñanza de Santiago tiene que ver con todo lo demás que está en la palabra. No solamente con que seas tardo para hablar, no. Lo importante está cuando dice, y lo más importante es que seamos prontos para oír. Y está en relación, como te lo decía, al Evangelio. Sé pronto para oír todas las enseñanzas que tenemos a lo largo de la Escritura, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. Sean prontos para escuchar lo que el Señor tiene que decir, porque eso los va a acercar a esa vida de santidad para poder ver al Señor y hacer efectiva una salvación que por gracia nos fue regalada en el momento de nuestra conversión. Amén. Pero es que, ¿sabes qué, hermano? Yo quiero las cosas que se palpan. Yo quiero la salvación, pues que eso no. Yo quiero algo que se sienta aquí, que sienta que estoy bien pompón, porque trae la cartera uno bien llena de billetes. Es que la salvación yo no la puedo palpar, ¿no, hermano? Porque la salvación no es para todos. ¿Está disponible para todos? Sí. Pero no todos la van a poder cobrar, no todos la van a poder ejecutar. Otros ni siquiera la van a tener. Dice ahí, pues, tienen que ponerla en práctica. La exhortación de Santiago no es solamente recibe la palabra del día de hoy. La exhortación del día de hoy no es solamente, qué bueno, ya tienes más conocimiento de la palabra, sé hacedor de la misma. Porque si no sabes algo, no va a pasar nada en tu vida. Les decía yo el jueves a los varones, les decía, ¿sabes qué? Es que el día que tú experimentas, porque ese día llegó la hermana Lourdes y llegó la hermana Tonita y me dijeron algunas cosas de esto que pasaron y yo me sentí gozoso. Y yo les decía, ¿saben lo que pasa en ellas, hermano? A los varones les decía, que cuando tú experimentas el amor y el poder de Dios, un día ya no quieres salir de él. Porque tú te empiezas a dar cuenta que es verdad la palabra de Dios. Y otro, es que no es verdad, hermano, mire que es que no has hecho las cosas como lo han hecho, que ellas lo hicieron correctamente. Dado que lo hicieron correctamente, recibieron la promesa de Dios. A veces estamos queriendo recibir la bendición de Dios, pero ni siquiera queremos invertir tiempo en orar. Va a ser muy difícil. La exhortación de Santiago es hacer hacedores y no solo hacedores. Y yo quiero cerrar esto, iglesia, con algo que recuerdo, que me recuerda lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo, si alguno dice, quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. Hasta ahí se acaba el texto, ¿verdad? ¿Sí? Ahí se, ¿no? ¿Qué dice después? Tome su cruz y sígame. Ok, bueno, pues muchos le dejamos ahí. Niéguese a sí mismo, Señor, yo recibí tu palabra. Sí, Señor, yo te quiero seguir. No solo digas, dice Jesús, que quieres seguirme. Si sigues, vas a tener que vivir conforme yo viví. Si sigues, vas a tener que pagar un precio, el precio que yo padecí. No digas que solo quieres seguirme.
Toma, aquí estoy, Señor. Ya me negué a mí mismo, Señor. No solo digas eso. Hazlo. Hazlo. Toma tu cruz. ¿Qué quiere decir? Ahora sí, prepárate. Porque van a venir las pruebas a tu vida. Van a venir las situaciones a tu vida. Toma tu cruz. ¿Sí? Y esto es, padece lo que yo padecí. Como hijo de Dios, vas a tener que padecer muchas veces el rechazo de tu familia, muchas veces el rechazo de tu propio esposo que no quiere congregarse, que ni quiere dejarte ir. Vas a recibir rechazo, vas a recibir molestias en tu trabajo. ¿Sí? Toma tu cruz y sígueme. Eso es ser hacedor. No te quedes en solo ser oidor. Amén, iglesia. Mira, esta frase la encontré en mi internet y es una frase muy real que dice lo siguiente: demasiados cristianos, a ver cuántos están así, marcan sus Biblias, ¿sí o no? Ahí estamos con plumón marcando los versículos bien bonitos. La vez dice, este hermano de seguro se la pasa leyendo la Biblia porque está todavía marcada, dice, pero su Biblia nunca los marca a ellos. ¿Me uso? Dice, sí, es cierto. Ah, y ve el hermano con la Biblia en la axila. Lo ve uno y dice, no, este hermano debe estar bien ungido el hermano. Pero no practicas nada de lo que viene en esa Biblia. Una persona que solo es oidor de la palabra, la escucha, la entiende, se mira en ella, porque la palabra es un espejo, iglesia. Para nosotros como cristianos, se mira en ella, se da cuenta en ese espejo de lo que está mal en su vida. Hermanos, ahí los hermanos que traemos que andan ahorita un poco golpeados de la pierna, te das cuenta que estás mal de ahí, andas cojeando de ese lado de la pierna, pero ¿sabes qué haces? Te vas, te olvidas de lo que viste ahí y te olvidas de poner en práctica lo que el Señor te dijo. Digo que soy cristiano, hermano, asisto todos los domingos a congregarme, incluso, escucha bien, leo la palabra diariamente, me memorizo los versículos, órale, oiga, pues qué padre, gloria a Dios, eso es muy bueno, pero nada de lo que me sé y está en mi mente y en mi corazón lo pongo en práctica. ¿De qué sirve eso? Te engañas a ti mismo, dice Santiago. Vivimos creyendo que somos algo que no somos, hermano. Tenemos que dar el brinco y dejar de ser solamente oidores. Ya te dije, esta iglesia tiene que ser diferente. Empezando por el evangelio que compartimos. Desde ahí va cambiando. El número es lo de menos. Lo que me interesa es que podamos ser hacedores de la palabra de Dios, iglesia. Amén. Nada más uno. Mira lo que dice el versículo 25. Con esto cierro la enseñanza. Dice, pero si miras, ponme el archivo, por favor. Dice, pero si miras atentamente, esto es en la Nueva Traducción Viviente, tú búscalo ahí o velo aquí en la pantalla. Dice, si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre. ¿Cuál es la ley perfecta que te hace libre? La palabra de Dios. Esa es la ley perfecta que te hace libre. Pero luego mira lo que subraya, para esto que estamos hablando de que subrayamos la Biblia. Dice, y la pones en práctica. Dice, y no olvidas lo que escuchaste. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Wow, ¿a cuántos no nos gustan las bendiciones de Dios? En la Reina Valera dice, este será bienaventurado. ¿Tú quieres ser bienaventurado? ¿Quieres las bendiciones de Dios? Hermano, tenemos la fórmula y la fórmula está en la palabra, lo que el Señor nos está diciendo. La ley perfecta es la palabra de Dios que nos hace libres. ¿Sí te acuerdas lo que dice Juan? Si vosotros permanecéis en ¿qué? En mi palabra, ¿seréis qué? ¿Verdaderamente quién? Mis discípulos. ¿Y conoceréis qué? La verdad. ¿Y la verdad qué hace? Nos hará libres. Y la verdad es la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Toda la escritura, ahora fuimos hasta Juan, habla de lo mismo. Está perfectamente relacionada, porque ¿sabes algo? Mira, Jesús es el centro y su palabra es el alimento. Gloria a Dios, amén, iglesia. Santiago nos está diciendo, mira atentamente la palabra de Dios, pon atención y vemos una bienaventuranza ahí, iglesia, y quiero que te quedes con ella. Bienaventurado el que no solamente escucha, sino el que ¿qué? Practica la palabra de Dios, porque Dios lo bendecirá. Cuando tú practicas la oración, hermana Lourdes, hermana Benita, cuando practicamos la oración, Dios bendice. Dios bendice nuestra obediencia, iglesia.
Cuando tú practicas la palabra y cuando tú obedeces, Dios te bendice. Y todos queremos la bendición de Dios. Amén. Y tú sabes cómo obtenerla. ¿Recuerdas la enseñanza del Salmo 1 que veíamos? Bienaventurado, ¿quién? El varón que no anda en consejo de malos. Y bueno, siguen más cosas. Y luego veíamos a Santiago también. Bienaventurado el varón que ¿qué? Que soporta la tentación. Y ahorita nos vuelve a decir Santiago, bienaventurado el que escucha. Dice, que no solamente escucha, sino que practica la palabra de Dios. Amén, iglesia. Muy bien, iglesia. Vamos a terminar. Y yo quiero invitarte, siempre te invito al final de cada enseñanza a que realmente nos vayamos con el compromiso de poner en práctica lo que es. Ahora fíjense, nos está enseñando hablando de poner en práctica la palabra. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Poner en práctica las enseñanzas que Dios nos ha dado. Amén, iglesia. Yo te doy gracias, Dios, en esta tarde. Una vez más, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque tú pones en nosotros el querer y el hacer, Dios. Y hoy queremos hacer tu voluntad, Dios. Queremos irnos de este lugar, Señor, mas no apartarnos de tu verdad, Dios, sino poner por obra y en práctica cada una de tus enseñanzas. Ayúdanos, instrúyenos, Señor, dirígenos, guíanos, fortalécenos, oriéntanos, Padre, satúranos de tu verdad, para que podamos, Señor, vivir conforme a tus principios y conforme a tus mandamientos. Hoy nos vamos de este lugar, Dios, mas no de tu presencia, Señor, pidiéndote que nos acompañes y recordando, Dios, que así como somos cristianos en la iglesia, también lo somos allá afuera, Dios, que podamos dar un buen testimonio para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. El Señor te bendiga.